Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Cuando lo tengan, glorifiquen el nombre del Señor, hermanos, por favor. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentar al Señor. Tomen su lugar, hermanos. Acomódense ahí, por favor. Siéntense. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, estamos unidos en esta mañana para seguir y continuar escuchando el consejo de Dios a través de su palabra. Pero lo vamos a hacer de una manera intencional, porque vamos a presentar a una bebé en esta mañana, y es un acontecimiento de gratitud para el Señor. La presentación del niño hacia el Señor y ante nosotros como una comunidad de fe. Entendiendo, hermanos, que en el mundo a menudo se va reduciendo la crianza y el bienestar intencional. La palabra de Dios nos invita a elevar y a seguir continuando hacia el diseño original de Dios. ¿Qué es lo que Él estableció? ¿Por qué lo hizo desde el principio de la fundación del mundo? Yo nunca me voy a cansar de predicar y estar siempre instando a las familias, hermanos, porque es el núcleo y el diseño original desde el principio de la creación de Dios. Eso es inevitable y necesitamos entender que tiene propósitos la familia. Entender que la familia tiene un fin que cumplir en la tierra, pero no un fin temporal, es un fin eterno. Eterno. No tenemos hijos porque sí, no nos casamos porque sí. Si nuestra perspectiva ha sido eso, hemos errado a la bendición que Dios tiene para la familia, para los hijos de Dios. El hecho, hermanos, de que yo pueda comprender que soy criado, que tengo que criar para la eternidad. En el contexto familiar, evidentemente son los padres. Crían a los hijos para la eternidad. Hermanos, no criamos hijos para los éxitos del mundo. Son temporales. Aun cuando Dios no se pelea con una profesión, con los estudios. Claro que eso es necesario porque Dios potencializa. Pero creer y entender que voy a criar a una persona para la eternidad, para que se extienda el reino de los cielos y entonces pasemos la estafeta. Como padres tenemos que hacerlo. Evangelizar, predicar a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que Jesús ha mandado. Y evidentemente, hermanos, eso es de generación en generación. Y es importante poder ver que en Lucas, lo que acabamos de leer, vemos a una pareja humilde, José
y María. Pero comprendamos esto, caminando bajo la obediencia de Dios. En los primeros días de vida de Jesús, al estudiar el trasfondo histórico, teológico, hermenéutico de este pasaje, vamos a descubrir, hermanos, que la presentación de Jesús no fue solo un mero trámite ritual. Fue el reflejo de un hogar cimentado en la fe, dinámica, unida y responsable. Hermoso, hermanos, cómo Dios usa la vida de esta pareja, de este matrimonio, José y María. Le da instrucciones antes de que nazca Jesús, a través de los ángeles, a ambos, tanto como a José, tanto como a María. Instrucciones específicas. Ellos iban a ser los padres del Rey, del Dios eterno, del Creador de los cielos y de la tierra. Ahora, yo entiendo que Jesús, siendo Dios, era una mega responsabilidad para ambos padres. Pero la vida, hermanos, de los niños también tiene un gran valor para la humanidad. Porque nosotros nos vamos, pero ellos se quedan. Y así sucesivamente, a través de esta cronología genealógica, nosotros vamos a pasar nuestra fe a las futuras generaciones. Pero si yo estoy pensando solamente en los éxitos temporales aquí en la tierra, hermanos, se van a quedar así. Los jóvenes se alejan, se permean los pensamientos humanistas, vamos a tener mujeres feministas, vamos a tener hombres machistas, vamos a tener ideologías de género, confusiones que no son bíblicas. Y entonces se permea todo esto en la vida de generación en generación, si no hay un fundamento bíblico, el entender para qué existe la familia. Cuando yo busqué el tema para poder realizar mi tesis y graduarme en la licenciatura teológica, tuve que buscar a Dios y preguntarle qué tema puedo abarcar para poder hacerle frente a las ideologías en las cuales estamos viviendo. La legalización del aborto. Ahora cualquier señorita puede abortar sin la autorización de sus padres. Sin la autorización pueden ellos ir y hacerse un aborto, hermano, y no hay penalización. Estos movimientos, hermanos, antibíblicos. Y entonces yo le decía a Dios, hablo de este tipo de humanismo para que la iglesia se despierte, para que la iglesia entienda los tiempos como los hijos de Isaacar, que dice la palabra de Dios, que ellos entendían los tiempos que estaban viviendo. Y yo le dije al Señor, déjame hablar de esto y decirle a la iglesia lo que estamos pasando, y que la iglesia se despierte, y que la iglesia entienda los tiempos, y que la iglesia se ponga a orar, a interceder por las futuras generaciones. Pero Dios me dijo, empieza por mis principios bíblicos. Empieza por lo que yo creé. Enséñales el modelo original, la intención por el cual hice al hombre y a la mujer. Tiene razón, Señor. Pero era Dios. Es Dios. Él es excelente en su sabiduría. Muéstrales desde el principio de Génesis mi intencionalidad de haber creado al hombre y a la mujer. ¿Cuál era, hermanos? Tener una relación, comunión con Dios, el creador y lo creado. La única humanidad que tiene con vida
que tienen una relación con Dios somos nosotros, los hijos. La pedagogía intencional del Shema que vimos la vez pasada que hablé de la familia. Y en mi capítulo 1 hablo de todo el trasfondo hebraico, de los hebreos, desde el inicio del Génesis, y así las etapas, hermanos, y cómo fue influyendo la familia en la comunidad de generación en generación. Evidentemente, hablé el motivo por el cual yo escribo esto: el humanismo, el relativismo. Porque, hermanos, yo no sé si usted sepa, pero en las universidades a los jóvenes, y seguro que hay jóvenes que ya lo han escuchado, no existe nada absoluto, les dicen. Ya no existe nada absoluto, todo es relativo. Y nosotros como cristianos sabemos que lo absoluto es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, no hay variación, no hay confusión, no se contradice, porque es inspiración directa del Espíritu Santo. Pero allá afuera, ¿saben? Les dicen, no, ahora todo es relativo, lo que tú piensas está bien. Nadie te va a decir que no, porque esa es tu forma de expresar. Tanto fue así, hermanos, que vivimos en un tiempo donde los jóvenes se van a identificar y van a ser como se perciben, porque ya no hay absolutos, porque ya no hay principios bíblicos. Entonces ellos dicen, yo me percibo una planta. ¿Lo han escuchado? Yo me percibo a través de un animal. ¿Han escuchado la palabra trial? Yo me percibo entre tantas cosas diabólicas. ¿Sabes por qué? Porque la familia tenemos la obligación de cimentar identidad. ¿Para qué fuiste creado, hija? ¿Para qué fuiste creado? Para adorar y exaltar al único Dios vivo. Entonces, el ver la vida de María y de José, hombres que respondieron humildemente a esta fe dinámica, humilde y responsable. Y hoy esta historia de familia, hermanos, nos va a ofrecer tres pilares fundamentales sobre lo que significa consagrar y criar a un hijo para la gloria de Dios. Y el primer pilar que vemos es el fundamento, un hogar comprometido. El primer pilar se llama la fe de los padres. Uso esta palabra siempre. No puedes enseñar lo que no tienes en tu corazón. No puedes enseñar lo que tú no haces en casa. No puedes exhortar lo que tú haces mal. Tenemos que dar ejemplo. Y dice la palabra de Dios, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para comprender la atmósfera espiritual de esto, hermanos, en la que creció Jesús, debemos mirar más allá de una talla moral y espiritual en la vida de estos padres terrenales. Primero, yo sé que no se dice mucho de José. Es más, ni dicen cuándo murió, ni de qué murió. No nos habla mucho de Moisés de José, la palabra de Dios, pero hay algo que lo describe, una palabra. Mateo 1:19 describe a José como un hombre, hermanos,
justo. Eso no se dice eso de José. Un hombre justo. Y la palabra justo, del griego dikaios, significa recto, íntegro, santificado hacia el Señor. En la tradición semítica, hermanos, la justicia, como le dice la palabra hombre justo, la justicia de José no era una virtud pasiva. Era una fidelidad viva, dinámica a los mandatos de Dios. Como proveedor y artesano, hermanos, porque él era carpintero, ¿verdad? Eso es una artesanía. Él fue un hombre responsable y apegado a la ley. Su fe inquebrantable se demostró en esta obediencia inmediata a los mensajes de Dios a través de los sueños, a pesar de su humanidad. Él obedeció, asumiendo el rol crucial de protector al huir a Egipto, ¿se acuerdan? Él tomó la batuta como padre responsable, como cabeza de su hogar. Si nos metemos a un trasfondo más intencional en aquel tiempo, hermanos, a él lo podían hasta matar por recibir a una mujer embarazada que no sea su hijo. Pero él comprendió los propósitos de Dios. Entendió que ambos iban a ser instrumento de Dios para la gloria de su nombre. Hermanos, aquí voy, que ustedes como padres que tienen esta bendición de ser padres son instrumentos en las manos del Creador y nos da una personita nueva, recién nacida. Enséñale mi palabra, dice el Señor. Muéstrales mis obras. Muéstrale quién soy, no un Jesús histórico, a un Jesús relacional de fe. Pero que hablamos de María, hermanos, la mujer que tomó el rol de educadora. En la tradición judía de aquella época, las madres eran principales cuidadoras, educadoras, de aquellas que transmiten la palabra de Dios en estas prácticas básicas durante sus primeros años. Les he hablado de esto, ¿verdad? Y quiero traer a colación que es importante entender el proceso del desarrollo humano. Desde que está en el vientre de la madre, prenatal, postnatal, la niñez, ¿verdad? La adolescencia, la juventud y la adultez. Yo investigué esto, hermanos, en todo y de manera integral, cómo se comporta un bebé dentro del vientre de sus madres. Fíjense, de manera integral. Es asombroso porque pensamos que un niño tiene vida cuando nace, pero no, ¿qué creen? Por eso se mueve, por eso te patea, porque el bebé ya empieza a tener sentido a partir de los 3 meses en cuestión, hermanos, de vista, de tacto, de oído, etc., de gusto, sentido, oído. Obviamente nos metemos y ahí es donde encontré la palabra de Dios para refutar a aquellas que dicen que solo es un feto, que solo son células, que no tienen vida, que no pasa nada si abortas. Sí pasa. Ya tiene vida. Desde el momento que es, hermanos, el espermatozoide es fecundado en la mujer, pasa a ser células, pero a eso se le llama cigoto y a partir de ahí hay vida. Desde la fecundación hay vida.
escuchaba en el transporte público a dos mujeres diciendo, no, oye, ¿qué crees? Que fulana de tal abortó. Y la otra dice, qué bueno, porque ya tiene muchos hijos. Hermanos, debo confesar que mi humanidad quería salir, que me hirvió la sangre como ustedes no tienen idea. Que no, cuando uno no tiene la oportunidad de ser madre, dice, Señor, ¿por qué permites que estas personas tengan hijos? Pero Dios dice, para que vean mi amor, porque la palabra de Dios dice que el sol sale para impíos y justos. Así es Dios, así es su gracia. Pero la gente, el pecado. Y entonces estuve a punto, hermanos, porque estaban enfrente de mí en el trono, de poder decirles sus cosas. Pero como sabía que iba a decirlo a través de mi enojo y mi humanidad, dije, calla, Dios te va a misericordia. Así está el mundo, hermanos. Pero ¿saben por qué me enojó más? Porque esta persona tenía 5 meses. Oye, ¿cuánto le cobraron? Nada. Solo tiene que pagarse a un seguro, a un hospital general, y ahí se lo sacan. Pero hablaban sin entrañas, hablaban sin corazón. Eso es lo más impresionante. Y ya se está cumpliendo la palabra. Y en los postreros días el mundo se va a enfriar. Y eso es lo que escuchan sus niños, hermanos, los jóvenes. Eso es lo que están oyendo allá afuera. ¿Cómo vamos a hacer frente a esto? Enseñándole las cosas que Jesús nos habla. Ahora, hay un pacto significativo de identidad cuando ellos llevan a Jesús. Dice, al 8º día, dice, a los 8 días, el niño tenía que ser circuncidado en aquel tiempo por esa ley. Esto está instituido en Génesis 17:4 y reafirmado en Levítico 12:1 al 3. En las familias judías, hermanos, este no era un acto rutinario, casual. Era un acontecimiento inmenso de alegría, porque se celebraba con los familiares y los amigos. El recién nacido pasaba a hacer pacto con Dios. Y la palabra dice que le pusieron Jesús. ¿Saben qué significa Jesús, verdad? Yahweh, el que salva. El que salva. Y yo siempre he pensado, hermanos, de verdad, José y María estaban entendiendo esto. Y mi respuesta es que sí. A tal grado que María va a visitar a su prima Elizabeth, y su prima Elizabeth también está embarazada de Juan el Bautista, y que el bebé saltó en el vientre de su madre cuando María llegó, y no sabía Elizabeth que María estaba embarazada. Ven que si hay vida dentro del vientre. De la palabra de Dios dice, mi embrión vieron. El nombre de Jesús confirma que la identidad no fue dictada, hermanos, por las tendencias de aquellas épocas, por las modas. Hermanos, hoy ponen nombres que ni sabemos de dónde salieron a sus hijos. Nombres que yo digo, ¿y esto qué es? Lo importante de todo no es el nombre, siempre les he dicho, es el significado. Aguas, chequen bien, porque el enemigo se disfraza como un ángel de luz. Hay que tener ese aspecto.
prediqué sobre Ana, que entregó a su hijo Samuel porque entendió que no era de ella su hijo, que era de Dios. Lo mismo hicieron José y María. Lo mismo. Porque Lucas 2:23 vemos, hermanos, que dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esa es una cita paralela porque está citando a Éxodo 13:2. Y la palabra santo viene de agios, que significa apartado para Dios. Por eso nosotros a veces el santo tal, los santos, y la palabra de Dios, el santo apóstol, ¿verdad? Por eso de ahí viene, porque somos apartados para Dios. Además, el texto bíblico nos revela que la familia de Jesús no vivía aislada, hermanos. Eso es muy importante, congregarnos. Y por eso Hebreos dice: no dejáis de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque somos una familia. ¿Cuántos lo creen? Somos una familia y debemos de vernos como una familia. Y entonces José y María se integran